Muy buenas noches, amados hermanos. Retomamos hoy nuestra lección número 12, reglas para la interpretación del lenguaje figurado, avanzando en nuestro curso Hermenéutica, el método. Hemos estado considerando varias de estas útiles y provechosas reglas que, como no nos cansamos de decirlo, pues no están inventadas, no están de más, no son simplemente imposiciones humanas, sino que nosotros estamos deduciendo estas reglas del uso que los mismos escritores bíblicos dieron de cada una de ellas, el uso que le dieron, la aplicación que le dieron, y también estamos ejerciendo ese mandamiento, ese tan grande mandamiento que dice que debemos amar a nuestro Dios con toda nuestra mente, o aquel apostólico que dice que debemos examinar, debemos razonar acerca de todas las cosas. Por lo tanto, nosotros estamos tomando la escritura y la estamos razonando de manera adecuada. Vamos entonces, hermanos, a aprovechar el tiempo para entrar a la regla número 4. La regla número 4 nos dice que la manera en la que podemos interpretar el lenguaje figurado de una manera adecuada, de una manera correcta, es que tomemos en cuenta la semejanza de las cosas comparadas. Cristo es representado como un cordero inmolado desde la fundación del mundo, y en su juicio, incluso en su crucifixión, se nos presenta como una oveja delante de sus trasquiladores y como un cordero que es llevado a la matanza. Pero cuando hemos considerado las características de un cordero, nos cuesta ver la fuerza, o no nos cuesta mucho ver la fuerza y la belleza de esa figura. Voy a colocar. Es correcto, hermano Irving. De hecho, usted mismo le voy a convertir en coanfitrión para que admita a los hermanos que estén llegando. Bien, gracias. Retomando, cuando hemos considerado, decía, las características de un cordero, pues no nos cuesta nada ver la fuerza, ver la belleza de esa figura. Pero cuando vamos al Apocalipsis, notamos que él también es llamado el león de la tribu de Judá. Entonces, ¿cómo es que él es un león y al mismo tiempo es un cordero? Bueno, esta última figura nos envía a volver a analizar, a examinar las cualidades del Salvador, que no sean las de mansedumbre e inocencia, sino que también él es poderoso, él también es rey, por lo tanto, las características del león le aplican perfectamente. Entonces vemos como dos figuras que serían contradictorias en el mundo animal, pero en el lenguaje figurativo nada que ver. Unas hablan de algunas cualidades del Señor y las otras, o la otra, está resaltando otras cualidades distintas. Si nosotros vamos a Génesis 49, tenemos allí al patriarca Jacob diciendo a sus hijos lo que va a suceder en los días venideros. Comenzando por el mayor, continúa hasta que ha detallado las características de cada hijo. Pero debido al lenguaje figurado en el que él hace esto, es necesario que nosotros estudiemos cada una de las tribus, cada uno de los padres de esas tribus, para que tengamos la verdadera interpretación, el verdadero sentido, para que entendamos todo el significado de esta bendición profética. Si, por ejemplo, tomamos como referencia a Rubén, él es la excelencia de la dignidad, y sin embargo, también se dice que era un hombre inestable en su carácter, y se le compara con las aguas. Simeón y Leví eran instrumentos de crueldad, y debían ser separados y esparcidos en Israel, porque juntos hubieran provocado mucho daño. Judá era un cachorro de león, y su mano debía estar siempre sobre el cuello de sus enemigos, y debía sostener el cetro hasta que llegara Shiloh. En este caso es una referencia directamente a Cristo. Debe lavar también, dice la figura, sus vestiduras en vino, que en la sangre de las uvas. Sus ojos deben estar rojos por el vino y sus dientes debían estar blancos por la leche. Allí está el carácter de Judá como tribu y la historia del pueblo en general. Y proseguimos así, haciendo una diligente búsqueda de las características de semejanza entre los símbolos y los hechos, y habrá poca dificultad en la interpretación que hagamos de este pasaje o de otros pasajes que tienen las mismas características.
Si, por ejemplo, vamos al Nuevo Testamento y tomamos como referencia el texto de Juan 10:26, este texto dice, lo tenemos en pantalla, pero vosotros no creéis, porque no sois de mis ovejas, como os he dicho. No es difícil ampliar un poco esta afirmación y hacerse la idea de que debido a que ellos no habían sido predestinados desde la fundación del mundo para ser salvos, que por eso no podían creer. El Salvador, en cambio, no tenía eso en mente en ese momento, aunque la fraseología del texto se podría forzar para transmitir esa idea. Pero si ovejas aquí representa a los discípulos, entonces ellos tenían que creer para llegar a ser sus discípulos. Entonces el pasaje diría, no creéis porque no creéis. No podemos entenderlo así. Esto sería un total sinsentido que no se puede admitir ni por un momento. En el versículo 16, nuestro Señor dice, también tengo otras ovejas que no son de este redil. Y todos admiten que esa referencia obvia es a los gentiles. Pero ciertamente ellos no eran creyentes en el momento que Jesús habló de esto, porque hasta ese momento nunca habían oído hablar de él. Al leer los versículos 3 y 4, tenemos las peculiaridades del pueblo gentil por las cuales se hacía apropiada la metáfora que Jesús les estaba aplicando. Ellos lo escucharon, lo siguieron. Eran, por lo tanto, personas de una mente dispuesta que estaban preparados para oír y recibir la verdad, una cosa que no sucedió en ese momento, pero que sucedió cuando se predicó el evangelio a esta parte de la humanidad. Y fue esa cualidad de confianza lo que marcó la diferencia entre ellos y aquellos judíos que se negaron a considerar la evidencia de la divinidad de nuestro Maestro y por lo cual permanecieron en la incredulidad. En Mateo capítulo 23, también continuando con ejemplos del Nuevo Testamento, tenemos algunas de las metáforas más fuertes que se pueden encontrar en un idioma. En los versículos 27 y 28 que tenemos ahora mismo en pantalla, encontramos un símil y allí mismo su interpretación, lo que lo hace muy valioso para nuestro estudio. Dice este pasaje. Bueno, alguien, si gusta leerlo, por favor. Tenemos en pantalla Mateo 23, 27 y 28. Hermano Joel. Dice, ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera, la verdad, se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos muertos y de toda inmundicia. Así también vosotros, por fuera, la verdad, os mostráis justos ante los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía e iniquidad. Amén. Huesos de muertos, dice, y de toda inmundicia. Y luego les dice, así son ustedes, dando la interpretación del propio símil que él había escuchado. Pero si el Salvador no hubiera interpretado esta figura para nosotros, su significado habría sido claro, utilizando la regla adecuada. Pero en el uso de esta regla debemos tener cuidado de no comparar cualidades accidentales, aquellas por las cuales no se utilizó la figura. Una interpretación muy ingeniosa, por ejemplo, del Salmo 1:3, dirige su atención sobre el hecho de que el árbol fue plantado junto a corrientes de aguas. Entonces dicen estas personas, si fue plantado, él no llegó allí por su propia voluntad, no creció allí por su propia voluntad. Entonces llegan a la conclusión de que, llegan a una conclusión que nunca estuvo en la mente del autor original. Porque independientemente de si la doctrina de la predestinación es verdadera o no, que no es nuestro tema hoy, lo cierto es que David no estaba discutiendo ningún postulado intrincado de la teología. Su contraste es simplemente entre la justicia y la impiedad. La justicia prosperó, mientras que la iniquidad llevaba maldición. El justo era como un árbol plantado junto a corrientes de agua, recibiendo humedad en el tiempo de la sequía y por lo tanto dando su fruto a tiempo. Pare de contar, no está comparando al justo con todas y cada una de las características del árbol, del suelo, del aire, etcétera. Importante entonces que tomemos en cuenta esta regla. Por la semejanza de las cosas comparadas,
pero no llevándolo a la exageración de tomar en cuenta características, cosas que eran accidentales dentro de la figura. Pasemos entonces a la regla número 5. Los hechos de la historia y la biografía pueden ayudarnos en la interpretación del lenguaje figurativo. Si podemos conocer con certeza aquello a lo que el hombre de Dios ha hecho referencia, entonces, mediante una persona o cosa que ya nosotros conocemos, ciertamente podemos detectar, encontrar, determinar el punto y el poder de la figura utilizada en el pasaje que estamos analizando o estudiando. Por ejemplo, si vamos a Jeremías, capítulo 1, los enemigos que habían de venir en contra de la tierra de Judá fueron representados en el mal que traerían sobre el pueblo de Dios a una olla hirviendo, con su faz hacia el norte. Por lo tanto, estaba a punto de derramarse sobre ellos que estaban al sur y hervirlos hasta la muerte. La llegada y la destrucción infligida por los babilonios, que eran a los que se estaba haciendo referencia, relatada en la historia de las naciones que castigaron a Israel, nos permite ver el significado y la fuerza de la figura que había sido empleada por el profeta de Dios. Y viendo el texto que tenemos en pantalla, ya en el libro de Isaías, capítulo 7, los versículos 3 y 4, tenemos también unas palabras interesantes que les voy a pedir que por favor también me ayuden a leer. Isaías capítulo 7, los versículos 3 al 4, lo tenemos en pantalla o lo puede leer de su Biblia o teléfono o tablet, como les sea más cómodo y más práctico, por favor. Isaías 7, 3 y 4. Amén. Entonces dijo Jehová a Isaías: sal ahora al encuentro de Acaz, tú y Sear Jasub, tu hijo, al extremo del acueducto del estanque de arriba, en el camino de la heredad del lavador, y dile: guarda y repósate, no temas, ni se turbe tu corazón a causa de estos dos cabos de tizón que humean por el ardor de la ira de Rezín y de Siria y del hijo de Remalías. Al hermano Irving siempre le tocan estos textos con aquellos nombres, ¿no? Ahora, para entender el significado que el profeta comunicó en esta figura, hay que estudiar el carácter y la condición de los dos reyes que habían hecho una alianza contra Judá. El primero de ellos era Peca, que aquí no es mencionado por nombre, pero era el hijo de Remalías, rey de las 10 tribus del norte o rey de Israel, quien, como dije, había formado una alianza con el rey de Damasco, que era de Siria, ¿no? Este era Rezín, en la que había acordado unirse con él contra Judá para conquistarla y colocar allí un rey vasallo, un rey a sus órdenes, que sería el hijo de Tabeel, si seguimos leyendo el texto. Pero la fuerza de estos dos hombres estaba casi agotada y por lo tanto el profeta los representa como dos tizones humeantes. O sea, no eran fuegos, no eran fuego vivo, no tenían la fuerza del inicio cuando se enciende un fuego, sino que ya estaban en su etapa final. Ellos se veían todavía como que podían incendiar algo, pero dice Dios, no, ya solamente provocan humo y pueden darle la idea a alguien de que pueden quemarlo, pero no, ya están en su fase final. Por consiguiente, de ninguna forma debían ser temidos por el rey de Judá, Acaz. Ahora, seguimos. Cuando Jesús estaba en el este del río Jordán, vinieron y le dijeron que lo mejor para él sería apartarse de las costas, porque Herodes podía matarlo. ¿Y cuál fue la respuesta de nuestro Señor? La respuesta de nuestro Señor fue: id y decid a aquella zorra. Y siguió diciendo otras cosas allí, ¿no? Lucas capítulo 13, versículo 32.
Deberíamos entonces estudiar el carácter de Herodes Antipas, el Herodes de todos los Herodes al que Jesús estaba haciendo esa referencia tan pintoresca, para poder conocer la médula de la metáfora o la idea, el núcleo, que era lo que quería decir Jesús con vayan y díganle a esa zorra. Cuando tengamos también un pueblo ebrio, pero no de vino, tambaleándose, pero no por una bebida fuerte, es importante aprender cuál era su condición espiritual para determinar el propósito exacto de esa figura. Es valioso en la exégesis de cualquier discurso tener en mente justo lo que estaba bajo consideración cuando se dio el discurso, cuando se escribió lo que estamos analizando. Si pudiéramos, por ejemplo, estar en Jerusalén en el invierno y ver a los pastores de aquella región traer a sus ovejas a los corrales por la noche y darles cobijo, y luego sacarlas por la mañana a algún lugar de pastoreo y cuidarlas durante el día, comprenderíamos mejor las dos alegorías que utiliza el Salvador en Juan capítulo 10, capítulo que habíamos tomado hace un momento un texto para analizarlo. También veríamos que precisamente esas figuras estaban diseñadas para enseñar la misma lección, que Él era suficiente protección durante el día o durante la noche, durante la vida o durante la muerte. Pero sin este conocimiento o sin que prestemos atención a estos hechos, estamos sujetos al abuso del pasaje, como se ha hecho generalmente con ese y con muchos otros. Cristo no es la puerta de la iglesia, sino de las ovejas. Él no tenía una iglesia en ese momento que está dando aquel discurso. Él es el camino o el paso o la apertura que conduce a la protección y al reposo para todos los discípulos. Y en el estudio de la alegoría de Juan capítulo 15, debemos entender la viña, la poda, la quema de las ramas muertas, el dar fruto, etc. De hecho, si pudiéramos viajar con el Salvador y los discípulos a través del valle de Cedrón y sentarnos con ellos en la ladera del monte de los olivos y mirar a los viñedos al otro lado de la ladera, iluminados por las llamas donde se están quemando todas esas ramas secas, entonces la alegoría para nosotros sería aún tan impresionante como lo fue para los discípulos. En la interpretación de la profecía, especialmente, es de gran importancia estar bien, pero bien informado de los hechos de la historia. Ellos hablan, o ellas hablan, de la destrucción de muchas ciudades y paisajes en un lenguaje muy, pero muy figurativo. Está llegando allí nuestro hermano Juan. Y sin ningún conocimiento de los hechos históricos del caso, podemos, vamos a esperar un momento ahí porque, por eso, el micrófono abierto. Bien, decía que las profecías hablan de la destrucción de muchas ciudades y países en un lenguaje altamente figurativo. Y sin ningún conocimiento de nuestra parte de los hechos históricos del caso, podemos formarnos una visión incorrecta de la enseñanza. Muchas de las profecías nunca se entenderían hasta que llega su cumplimiento. Y entonces serían grandes las evidencias de la inspiración de los profetas. La destrucción de Babilonia, como por ejemplo la predijeron Jeremías e Isaías, puede ser fácilmente comprendida a la luz de los acontecimientos cuando estos ocurrieron. Ahora podemos ir y pararnos con Isaías en los muros de Babilonia, en la visión, obviamente, y ver las dos líneas o las dos columnas de humo o polvo subiendo desde el este y escuchar el gemir desde dentro de la ciudad y ver lo suficientemente bien las dos líneas de los ejércitos medos y persas o medo-persa que se aproximaba a esta gran ciudad. Las muchas declaraciones del profeta Isaías acerca de la destrucción que llegaría por las manos de Sennacherib, el rey de Asiria, todas son muy claras cuando nosotros las estudiamos ya viendo los eventos. El lenguaje que nos era oscuro antes de leer el relato de su cumplimiento, a causa de todas las figuras utilizadas, ahora es muy claro a la vista de que los hechos ya están reportados en la historia como acontecidos. Así que todo esto es importante para aplicar esta regla. Los hechos de la historia y la biografía
pueden ayudarnos en la interpretación del lenguaje figurativo. Con esto claro, estamos listos para pasar a la lección, a la regla, número 6. Esta regla dice: cualquier interpretación inspirada o uso de la figura en un argumento o enseñanza decidirá su significado. Recordemos que en la regla 1, tengo mucha esperanza yo, ¿verdad?, para considerar que ahorita, ya en este momento recordamos la regla 1, pero si la recuerdan, pues gloria a Dios, y gloria a Dios siempre aunque no la recuerden. En la regla 1 tenemos la interpretación del autor, la interpretación que da el autor de lo que él mismo escribe y que debe ser admitida por todos, porque si entendemos que él estaba inspirado, en el momento que él escribe algo y lo interpreta, todos nosotros tenemos que aceptarlo. Pero note, la regla se refería al autor escribiendo algo suyo, claro, inspirado por Dios, pero diciendo de su pluma, y luego él mismo interpretándola, ¿no? Pero la regla número 6 está basada fundamentalmente en el mismo principio. Si admitimos que los escritores inspirados del Nuevo Testamento estaban siendo dirigidos por Dios, entonces debemos aceptar cualquier aplicación de las escrituras que ellos hayan hecho. Negar su exégesis de cualquier pasaje es negar la autoridad por la cual ellos hablaron, es negar que estaban inspirados por Dios. Entonces vamos a ver algunos de estos ejemplos. Por eso dije que esta parte de nuestro curso es muy práctica y por lo tanto mucho más interesante que hablar solamente de gramática, porque aquí mencionamos la regla y automáticamente vamos a las escrituras. Por ejemplo, Isaías capítulo 6, los versículos 9 y 10 se aplican al Salvador en Mateo capítulo 13, los versículos 14 y 15. Y aunque podemos decir, yéndonos allá a Isaías, que esa era la condición del pueblo, pero desde hacía ya muchos siglos, ciertamente el uso que hace el maestro del lenguaje de ese texto es totalmente correcto cuando lo aplica en Mateo 13, 14 y 15, porque sí, aunque había sido la condición de ellos durante mucho tiempo, también lo era en ese momento, por lo tanto, la aplicación fue correcta, pero más que todo, porque está haciendo una aplicación inspirada y nosotros no podemos desautorizarla. También si vamos a 1 Corintios capítulo 10, versículos 1 al 8, tenemos allí una cierta aplicación de tipología del Antiguo Testamento. Recuerde que cuando hablamos de tipos y antitipos, nos estamos refiriendo a que hay un caso, una persona, una cosa que representa algo que va a suceder en el Nuevo Testamento o un personaje que va a surgir en el Nuevo Testamento. Entonces está el tipo o la figura y está el antitipo, que no es que es contrario, no, sino que es la contraparte. Es decir, acá estaba lo figurado y acá va a estar la realidad. Pero la diferencia de esta figura llamado el tipo es que realmente es algo literal. O sea, puede ser Moisés, ¿sí?, que es un personaje real, es un tipo de Cristo. Entonces, Cristo también es un personaje real, no es una figura. Pero esta figura, esta persona real es figura de otra persona real, pero en otra época y circunstancia. O una cosa real es figura o es tipo de una cosa real también en el Nuevo Testamento, en otra época más adelante. Así que teniendo en cuenta esta definición, retomamos. En 1 Corintios 10, 1 al 8 tenemos una aplicación de tipologías del Antiguo Testamento que es muy instructiva para nosotros en el Nuevo. Israel huyendo de la esclavitud, siendo bautizado en Moisés y aquella roca que lo seguía que representaba a Cristo, dice el autor bíblico. Así que en el 4º capítulo de la carta a los Hebreos hay una tipología del sábado, la cual no habría sido entendida sino mediante la enseñanza del apóstol Pablo, si es que fue el autor de Hebreos, o por pues la instrucción que nos da el hombre inspirado que Dios haya seleccionado para escribir o redactar esta carta. También, hablando del apóstol Pablo, en su uso de Sara y Agar y sus hijos, que se encuentra en Gálatas capítulo 4, 21 al 32, que ya habíamos resaltado anteriormente, que él mismo declara, lo cual es una alegoría. No solo anuncia que son una alegoría, sino que automáticamente dice lo que significa. Manuel ya terminó la reunión en la normal.
Una representa a la antigua institución y la otra representa a la nueva. Nosotros pertenecemos a la nueva y no a la antigua. El hijo de la esclava, dice, no será heredero con el hijo de la libre. Una institución genera servidumbre, mientras que la otra trae la libertad. Entonces, mire cómo el autor inspirado está haciendo una interpretación, pero no de su propio escrito. Está haciendo una interpretación de una situación que también escribió alguien que estaba inspirado. Esa interpretación o esa aplicación que hace este autor inspirado debe ser aceptada como se aceptó en primer lugar lo que escribió el primero. Si vamos a Isaías, capítulo 29, versículo 14, vamos a ver Isaías 29, 14, es utilizado por el apóstol Pablo en Hechos, capítulo 13, los versículos 40 al 41. Y el uso que hace de Isaías en ese momento que está predicando allá, en Hechos 13, cuando estaba iniciando su ministerio, y le está enseñando a sus compatriotas, es del todo correcto. Debido a ese uso que el apóstol hace del pasaje, aprendemos que era un pasaje mesiánico. De esta manera también el Salmo 41:9 se ha demostrado que es un tipo de Judas, que fue el que guió a aquellos que arrestaron a Jesús. Dice allá en Isaías, aún el hombre de mi paz, en quien yo confiaba, alzó contra mí el calcañar. En Isaías capítulo 1, versículos 15 al 18, Pedro también cita varias escrituras, cuyo significado no hubiera sido evidente para nosotros, sino por el uso que el apóstol hace de ellas. Después de esto, queda bastante claro que esas escrituras se referían a Judas y que otro debía tomar su lugar entre los apóstoles. Pero eso no lo hubiéramos entendido leyendo simplemente el texto en el Antiguo Testamento. Creo que hubiéramos podido leerlos muchísimas veces durante muchísimos años sin sospechar alguna vez ese significado. Así que tuvimos que recibir la ayuda brindada por los hombres inspirados que las aplicaron para poder entender correctamente estas escrituras, y debemos respetar y debemos repetir cuando prediquemos las interpretaciones y aplicaciones que hicieron estos hombres, porque son las correctas. Parece haber una sospecha latente en algunos de que los apóstoles abusaron en la forma en que interpretaron y aplicaron las escrituras del Antiguo Testamento. Se dice que lo hicieron con demasiada libertad sin tomar en cuenta el propósito o contexto original. Pero hermanos, esta crítica no está engendrada en la fe, sino precisamente en la incredulidad. Si nosotros ya, por toda la evidencia que hoy no vamos a considerar, hemos llegado a la conclusión de que las escrituras son inspiradas por Dios y que estos hombres escribieron siendo guiados por el Espíritu Santo, entonces esta queja o esta crítica no tiene lugar. Amados, voy a aprovechar para hacer un paréntesis, aprovechando que ha llegado también nuestro hermano Rafael, porque no iba a hacer este anuncio sin él presente. Dos segundos para darle drama. Y tampoco iba a dar este anuncio si hoy no se presentaba el discípulo amado, nuestro hermano Christopher Sirius. Siguiendo la línea del curso de los martes, que es doctrinas, que son mandamientos de hombres, donde hemos analizado doctrinas humanas, tanto en la religión como en la filosofía, que atentan contra la fe cristiana, que atentan contra la voluntad de Dios. Los martes vamos a iniciar el curso de evidencias cristianas, uno de los cursos más fascinantes para el estudiante de la Biblia, porque entramos directamente al área de la apologética, a defender, a aprender a defender la fe y no con una espada rota, como mencionábamos la otra vez. Así que pues aprovecho el paréntesis para hacer el anuncio oficial de nuestro nuevo curso, Evidencias Cristianas. Retomamos, pasamos entonces, amados, a la regla número 7. Regla número 7. Vamos a ver aquí. Qué belleza, dice el hermano Christopher. No está Moisés para darle puntos, así que es como que no
Así es, Christopher, a todos. Era mi curso favorito. Era mi curso favorito. Ok, aclaro para no contradecirme. Fue mi curso favorito entre los cursos que se dieron en ese tiempo bimestre, porque se daban cursos cada 2 meses. Fue mi curso favorito en ese paquete de los 2 meses, porque en realidad mi curso favorito siempre fue, ¿alguien recuerda cuál dije yo que era mi curso favorito? De los más de 40 que recibí allá en la EVA. ¿Alguien recuerda? El de griego, no, que va. No era tan, no. De hecho, no lo recibí, la escuela no da ese curso. Pero va en la categoría, va en esa categoría. No era el de griego. A ver, una oportunidad más. Una oportunidad más, Christopher. No es el griego, pero va en esa categoría. No, el curso presente. Mi curso favorito para recibirlo y para enseñarlo, hermenéutica. Fue mi curso favorito. Bien, regla número 7. Debemos tener cuidado de no exigir demasiados puntos de analogía. Debemos tener cuidado de no exigir demasiados puntos de analogía. Muchos han procedido a la interpretación del lenguaje figurado como si fuera su privilegio, o más bien su vocación, inventar tantas características de similitud como la imaginación les puede sugerir, y luego exigen un pensamiento y propósito para cada una de esas características o cada uno de esos detalles. Se parece un poco a lo que acabábamos de mencionar. Si esas personas pudieran saber con certeza que el hombre que es usado como tipo en un pasaje tenía una verruga en la nariz o un lunar en la oreja, la verruga o el lunar tendrían que ser analizados para la audiencia. Ellos verían alguna intención oculta, alguna intención divina oculta en eso que debía interpretarse. Así, hasta ese punto. Gracias a Dios, pues no pueden ver a los hombres que en algún momento se utilizaron como tipo. Ellos verán que habrá sido fácil para el Señor haber seleccionado un hombre sin ese lunar que un hombre con el lunar. Por lo tanto, creerán que si tenía un lunar, pues alguna razón divina había para haberlo seleccionado a él. Para estos intérpretes, cada situación que acontece en el Antiguo Testamento tiene algún rasgo de tipología que debe buscarse en el Nuevo Testamento. Y en la interpretación de estos tipos y símbolos, cada peculiaridad en el tipo debe tener, según ellos, alguna idea antitípica, es decir, alguna idea que se cumple literalmente en el Nuevo Testamento o en la era cristiana. Quizá hasta en ese afán pasan por alto el mismo significado principal, el propósito principal por el que se había utilizado el tipo, en ese afán de identificar pequeñas características que no tienen ninguna importancia y que no son parte de la revelación de Dios ni del propósito de Dios para los hombres en la comunicación de su voluntad. Algunas veces los apóstoles han tomado una parte de la historia del Antiguo Testamento y la usaron con el propósito de ilustrar alguna verdad en mano o a mano, pero no se sigue que esta estuviera diseñada en todos y cada uno de sus puntos o en todas y cada una de sus características como tipología de cosas en el Nuevo Testamento o en la era cristiana. Por ejemplo, si nosotros nos vamos al texto de Hebreos, el escritor inspirado dice, lo tenemos en pantalla, a ver alguien que desee leer. En Hebreos capítulo 3, los versículos 8 y 9, que dice allí el autor. No endurezcáis vuestros corazones como en la provocación, en el día de la tentación en el desierto,
donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras 40 años. Amén. Mire, ahí está utilizando el tema de Israel vagando por el desierto, siendo tercos, pero no se sigue de esto, que toda esta terquedad fue pensada por Dios como un tipo de alguna cosa en los tiempos del Antiguo Testamento. Tampoco podemos imaginar que, por ejemplo, si es que ellos solamente usaban una muda de ropa, y así fue durante toda su jornada, desde que salieron de Egipto hasta llegar, y si solo usaron un par de sandalias desde que salieron de Egipto hasta que llegaron a la tierra prometida, significa que nosotros, por ejemplo, debemos utilizar la misma Biblia. Bueno, algunos al parecer así lo consideran, ¿no? O que debemos utilizar la misma cartera donde llevar nuestro dinero, aunque algunos parece que así lo creyeran. O si algunos son como yo, pues imagínense que bueno, tengo por ahí una camiseta o suéter, decimos en Panamá, camiseta en Centroamérica, naranja, que cuando me la regalaron, el dueño ya tenía 6 años de utilizarla, me confirmó el otro día. Y me la regaló en 2003 y todavía la uso. Color naranja. Cuando me vean con ella ya saben que arrastra 16 años de uso. Bien, aunque algunos crean que se deba utilizar así, pues eso no representaba un tipo que debía cumplirse en el Nuevo Testamento. O sea, que no debemos buscar en cada aspecto de todas las jornadas de Israel encontrar algo que tenía que cumplirse en el Nuevo Testamento. Les contaba el otro día que también a veces los solteros, me pasó precisamente cuando enseñaba en la escuela, en Panamá, a veces en la ciudad capital, a veces los solteros creen que, sobre todo los que se han guardado puros y todavía no se han casado, creen que tendrán el cielo asegurado, porque Apocalipsis 14:4 habla de estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Mira ahí ese término, ¿no? Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Estos fueron redimidos de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero. O sea, entonces, dicen Dios, si yo no he estado con mujer, yo estoy aquí. Dice que estas son las primicias para Dios y para el Cordero. Y aunque todos nos reímos con tan pintoresca interpretación, esta no es más ridícula que aquellas que se inventan otros aplicándosela a otros pasajes de la Escritura en la actualidad. Se hace mucho daño, hermanos, a la palabra de Dios con la sobreinterpretación. Los hombres a veces bombardean la Biblia, colocan sus tropas en alguna colina y ven cuántas bombas les pueden disparar a la palabra de Dios. Eso hay que tenerle mucho terror, mucho cuidado, porque ya sabemos lo que la Biblia dice respecto a esta actitud. Pasamos a la regla número 8. La regla número 8 dice, debe recordarse que las figuras no siempre se utilizan con el mismo significado. Debe recordarse que las figuras no siempre se utilizan con el mismo significado. Puede que el león no siempre simbolice la misma idea, ni tampoco la oveja, ni que el agua o el fuego se empleen siempre con el mismo propósito de expresar la misma calamidad o la misma bendición. Hay un error grave en medio de una clase ignorante de exégetas que obligan a cada palabra que haya sido utilizada en algún momento en sentido figurado a representar siempre la misma idea que tuvo en algún pasaje en particular. Siguiendo este plan, no nos queda nada en la escritura con un sentido literal. Todo tendría que tomarse en un sentido figurado. Es casi imposible encontrar alguna palabra clave, alguna palabra importante que no haya sido en algún momento empleada en sentido figurado. Y si siempre la vamos a aplicar así, imagínense, ningún pasaje de la escritura prácticamente sería de sentido literal. Y casi todos los objetos, animados o inanimados, se han utilizado para representar alguna idea distinta de aquella que simplemente entenderíamos porque se enunciara su identidad o su acción. Esto proviene de un método correcto o incorrecto de interpretación o de no tener ningún método en particular. Muchos parecen estar dispuestos a considerarse libres de hacer cualquier cosa con la Biblia
que su teología les pueda exigir o que sus caprichos les demandan. Y si en algún momento encuentran un pasaje que no armoniza con ese punto de vista, perdón, se cayó acá mi micrófono. Si en algún momento encuentran un pasaje que no armoniza con su parecer, con su punto de vista, pues buscan alguna parte, tratarán de encontrar un momento en que el texto no se utiliza o se utiliza en un sentido figurado para decir que ese es el único sentido o la única interpretación válida. Por ejemplo, porque el término logos se emplea en Juan para referirse a Cristo, también en Apocalipsis. Por lo tanto, piensan ellos, siempre debe tener ese significado. La palabra logos es el término griego para decir palabra o para decir verbo, como se utiliza ya en Juan capítulo 1. Y llevan esto hasta el punto de decir que cada vez que se utiliza logos, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, en el Antiguo sería a través de la Septuaginta, que es la versión griega del Antiguo Testamento, siempre debe referirse al Salvador, y no es así. Porque a través de un uso adecuado, quizás de 10 minutos, de una concordancia y de la Biblia misma, cualquier persona pensante va a detectar que esta es simplemente una metedura de pata, porque no hay otra forma de describirla. El aceite y el agua se usan para representar al Espíritu Santo, pero por eso siempre van a tener ese sentido. Cuando el buen samaritano encontró a aquel judío casi muerto y le untó aceite en las heridas, le untó el Espíritu Santo, definitivamente que no. Debido a que se han utilizado muchas metáforas en las escrituras, por esta razón, toda la escritura es metáfora. No, definitivamente no. Es una especie de regla permanente con una cierta clase de profetas que profetizan según ellos ahora y que intentan hacer que los antiguos profetas estén de acuerdo con ellos. Que si en algún momento se ha empleado una figura en una circunstancia en la que tiene un dudoso significado para nosotros hoy, pues ir a otro profeta y que si ese profeta ha usado ese símbolo de una manera clara, que no nos deja ningún lugar a dudas, entonces le aplican ese significado claro de aquel profeta a la figura que utilizó otro profeta en un sentido dudoso. Pero hermanos, si eso se usa como regla, se encontrará que esa regla tiene tantas excepciones que no es ni siquiera regla. Carece de valor como regla. Si en cualquier momento se encuentra que dos profetas están describiendo la misma cosa y empleando la misma figura con un mismo propósito, allí sí es posible que uno de ellos haya sido más claro en el uso de la figura que el otro. Y de esa manera se puede encontrar una definición del texto que de lo contrario habría permanecido en duda. Pero bajo casi cualquier otra circunstancia que no sea que estaban hablando de lo mismo y que estaban hablando con el mismo propósito y probablemente a la misma audiencia o al mismo pueblo, pues esa regla no funcionará y en realidad es una regla muy peligrosa. Y les voy a dar un par de ejemplos en los que el tiempo me permita, que ya se me está poniendo color naranja. Cuando llega rojo, ya tenemos que cortar. Porque Jesús dijo que era el pan del cielo, no se sigue que la palabra pan deba referirse siempre a él. El uso de la palabra levadura para representar la enseñanza y la influencia de lo bueno y de lo malo no significa que ese va a ser siempre su sentido, porque de hecho son dos sentidos contradictorios, uno bueno y uno malo. No quiere decir que la levadura que los israelitas debían sacar del campamento antes de la fiesta de las Pascuas era la influencia o doctrina. No, es que era levadura real, era levadura literal. Ni porque la palabra levadura se use como símbolo, siempre debe significar algo malo, porque simplemente, pues casi siempre se utilizó de esa manera, porque no fue siempre así. Por ejemplo, Jesús dijo, el reino de los cielos es semejante a la levadura que tomó una mujer y escondió en 3 medidas de harina hasta que todo fue leudado. Y eso lo analizamos en la palabra en 5 minutos, nuestros audios matutinos, y ustedes pudieron escuchar y lo sabían antes, ¿no? Confío que lo sabían antes, que ahí se está utilizando la levadura en un sentido positivo, porque ciertamente, hermanos, el reino de los cielos no es algo que deba ser evitado ni considerado malo. La fermentación
no es la única cualidad de la levadura. Su capacidad para extenderse silenciosamente es una de las características y es aquella por la cual la emplea el maestro en el pasaje que acabamos de citar, que es Mateo 13:33. El agua también se usa muchas veces como símbolo de bendición. Entre los antiguos representa muchas veces casi cualquier tipo de refresco. En Deuteronomio 23:4, Moisés recuerda la maldad de los moabitas y de los amonitas porque no recibieron a Israel con pan y agua. En 1 Samuel 24:11 tenemos al grosero de Nabal negándose a dar pan, carne y agua a los siervos de David. En primera de Corintios 3:6, Pablo lo usa como símbolo de la cultura cristiana. En Juan 7:38 y 39, pasajes que ya hemos analizado en este curso, el Salvador simboliza al Espíritu Santo con esa figura. Y en Juan capítulo 4, versículo 10, lo usa en un sentido más amplio para referirse a las bendiciones espirituales, incluyendo la vida eterna. Pero el agua no solo tiene el poder de bendecir, sino que también tiene el poder de hacer daño, el poder de herir, por lo que ha sido empleada con ese propósito o para simbolizar también esa idea. En el Salmo 69, verso 1, David dice, sálvame, oh Dios, porque las aguas han entrado hasta el alma. En Isaías 30:20 se habla del agua de la aflicción. Este poder del agua para inundar y ahogar da significado a Mateo 20:22, cuando Jesús dice, el bautismo con que yo soy bautizado. La palabra oveja, como otro ejemplo, se usa como símbolo de inocencia, porque una oveja es menos ofensiva y es más defensiva que cualquiera de los otros, menos ofensiva y menos defensiva que cualquiera de los otros animales domésticos que podemos tener en casa o en nuestro campo. En metáfora, por lo tanto, representa al pueblo de Dios, mientras que los machos cabríos son el símbolo de los hijos del maligno. Podemos leer de esto en Mateo capítulo 25. Y sin embargo, también sabemos que un carnero es una oveja. Él es el símbolo de un reino y un carnero es un animal ofensivo. Muchas veces las ovejas se descarrían. En Isaías 53, verso 6 dice, todos nosotros nos descarriamos como ovejas. En Jeremías 1, 6 al 17, Israel fue esparcido y se perdió como ovejas. Ezequiel 34, 6 al 11 dice que Israel había huido por las montañas y estaban esparcidos. Y esto se refería a estar esparcidos por el extranjero y que necesitaban ser recuperados. El fuego tiene casi siempre el mismo significado metafórico, más que cualquier otra palabra que yo conozca en las Escrituras. Es un buen servidor, pero es un amo cruel. Su uso bíblico está relacionado con su poder de quemar. Nunca es el símbolo de la bendición. Solo cuando las pruebas y los dolores dan como resultado un cambio de vida y pureza. Ahí sí, pero no directamente Él es la bendición, sino que el resultado de pasar por Él da bendición. Puede que nuestra fe deba ser probada en el fuego y puede decirse que somos puestos a prueba con fuego y que todo esto produzca en nosotros frutos apacibles de justicia. Pero en el momento de esta purificación, amados, ninguno de nosotros está muy alegre. Si se nos hace pasar por el horno de la aflicción o de la persecución, nos hará bien. Pero el fuego se ha empleado todo el tiempo como la figura de lo que causa dolor. Aunque elimine nuestra escoria, sin embargo, lo hace quemando y no mediante ningún proceso tranquilizador o consolador. La palabra de Dios dice que es como fuego purificador que separa los pecados del hombre de él o al hombre de su maldad. Pero esa separación rara vez es agradable y fácil. Al contrario, es una lucha constante y por lo tanto puedo afirmar otra vez con rotundidad que el fuego es utilizado de una manera purificadora, de una manera de prueba, pero no para que lo veamos como una bendición. Normalmente, pues, la regla 8 dice, debe recordarse que las figuras no siempre se utilizan con el mismo significado. Quizás la que más, la del fuego, pero de ahí las demás casi siempre tienen que ver con lo que mencionábamos de
purificar, de maltratar, de hacer pasar por una prueba diferente. Y aunque es cierto que algunos escritores tienen algunas ilustraciones favoritas y que cuando nos familiarizamos con su uso, tenemos como un diccionario del mismo autor, que ya habíamos mencionado esto, en cuanto a cómo él las define. También es cierto que un hombre inspirado copia de otro hombre inspirado, encontrando que el otro ha dicho la misma cosa que el Señor quería decir, por ejemplo, y que es correcto en la manera que lo dice y en la manera que lo aplica, como también era correcto la manera en que lo dice y lo aplica también nuestro Salvador. Podemos estar seguros de que un escritor en el Nuevo Testamento podía ser muy explícito, muy correcto en su aplicación de la figura, aunque le diera otro significado distinto al que le dio el autor en el Antiguo Testamento. Podríamos mencionar una cantidad increíble de ejemplos de estos términos utilizados de una manera en el Antiguo Testamento y de una manera totalmente contraria en el Nuevo. Podríamos incluso ir al Antiguo Testamento y ver en los mismos libros de ese periodo aplicaciones de una figura con un sentido y de esa misma figura con otro sentido en escritores del Antiguo Testamento. Como también podríamos ir al Nuevo y ver usos de figuras donde Pablo las usa dándole un significado y Pedro usa la misma figura pero dándole otro sentido. Esto es totalmente válido, así que la regla 8 es muy importante para que no cometamos errores de hacer aplicaciones de un autor sobre otro, imponer el sentido que da un autor a otro sin fijarnos en el contexto y en el propósito de este autor. La siguiente regla es la regla número 9. Las parábolas pueden explicar a las parábolas, pero debido a que es un material bastante amplio de cubrir y vamos a presentar una gran cantidad de ejemplos, pues vamos a dejarlo allí por esta noche, amados hermanos, tomando en cuenta que hemos una vez más cubierto todas estas reglas tan importantes y tan vitales para que no cometamos el error de muchos de cruzar en su estudio por la Biblia como quien cruza un potrero, como quien pasa un yermo, no yerno, yermo con M, como quien atraviesa un lote baldío, como quien va por un lugar abandonado, puedes correr o caminar en cualquier dirección. No, la Biblia no se puede tratar de esa manera. Las escrituras ciertamente nos pueden hacer sabios para la salvación siempre que las estudiemos, las razonemos y las apliquemos tal cual lo hacía Jesús y tal cual lo hacían los escritores inspirados tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento.